inmaduros, todavía no sabemos por qué estamos aquí y vivimos la vida renegando porque no entendemos los propósitos de Dios. Pero por eso queremos aprender juntos con la palabra de Dios con qué propósitos Dios nos ha hecho y que para qué estamos aquí nosotros en esta tierra. Y estamos diciendo que la verdad nos transforma. Y claro, somos transformados por la verdad y esa verdad es la palabra de Dios. Solo quiero hacerte una pequeña reflexión de lo que me transforma o la verdad te transforma. Y usábamos el texto de Juan 8, 31 al 32, que decía: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que seremos libres y seremos transformados solamente con la palabra de Dios. Ahora, quiero preguntar, ¿qué es lo que ya me ha hecho Dios en su palabra que todavía no he empezado a hacer? ¿Qué es lo que Dios nos dice en su palabra y nosotros no hemos comenzado? Comencemos ahora mismo. Formados por los problemas. Sí, así como lo escucha, los problemas no son de gana que están en nuestra vida. No es por gusto que llegaron a nuestra vida los problemas. Tienen una razón de ser. De alguna manera, Dios tiene un propósito con cada una de las circunstancias que nos pasan en nuestra vida. Por eso, transformados por los problemas. En 2 de Corintios 4:17 dice la palabra: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. El fuego del sufrimiento hace relucir el oro de la consagración. Unas palabras para parafrasear lo que acabamos de leer en 2 de Corintios 4:17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Bien, Dios tiene un propósito detrás de cada problema. Así es, cada problema tiene un propósito por el cual es. Él se vale de las circunstancias para desarrollar nuestro carácter. En efecto, Él depende más de las circunstancias a fin de hacernos más como Jesús que de nuestra lectura de la Biblia. La razón es obvia. Nos enfrentamos a las circunstancias 24 horas al día. Ustedes saben, 24 horas al día tenemos todos los días para desenvolvernos en nuestros propios problemas. Y Jesús nos advirtió que tendríamos problemas en el mundo. Nadie es inmune al dolor. Todos hemos pasado algún dolor en este mundo. Nadie puede evitar el sufrimiento y nadie consigue deslizarse a través de la vida sin problemas. Porque el problema y las circunstancias difíciles son parte de la vida que Dios puso en nuestro ser para que podamos formar en nosotros un carácter. La vida es una serie de conflictos. Ricos, pobres, guapos, feos, blancos o morenos, sufriremos de alguna manera ciertos problemas, cada uno de diferente manera y de diferentes circunstancias, pero siempre pasaremos esos sufrimientos. Y cada vez que logramos solucionar uno de estos sufrimientos o de uno de estos problemas, hay otro esperando para ocupar su lugar. No todos son grandes, pero sí todos son significativos en el proceso de crecimiento de Dios para ti. Recuerden que todo esto tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, con nuestra madurez espiritual. Los problemas vienen para hacernos más, para pasar una experiencia y tener madurez. Entonces, Pedro nos asegura que los problemas son normales. Queridos hermanos en Cristo, decía el apóstol Pablo, no se sorprendan de tener que afrontar problemas que ponen a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Esto era natural. Así que cuando de repente hay un problema en tu familia, no te preocupes, de alguna manera se va a solucionar. Recuerden que todo pasa por alguna razón. Sé que no lo vamos a entender fácilmente porque especialmente cuando perdemos un familiar, cuando se trata de la muerte, eso es lo más complicado para nosotros. Y todos nosotros hemos experimentado la muerte de un familiar, ya sea un hijo, la mamá, el papá, un sobrino, una sobrina, primos, tíos, todos hemos tenido ese problema grave en nuestra vida. Y Dios usa los problemas para acercarte
a Él. Para eso usa, ustedes saben que generalmente nosotros los seres humanos, cuando todo está bien, cuando no pasa nada, parece que ni siquiera tenemos deseos de orar porque no necesitamos según nosotros. Pero a veces Dios usa un pequeño problema para que nosotros nos recordemos. A veces nos lleva a tocar fondo, como se dice en el mundo secular, es decir, nos lleva a un punto en el que ya tocamos fondo, ya no hay más ahí. ¿A dónde vamos? Es ahí donde nosotros, ayúdame Señor, cuando nos estamos ahogando. La típica imagen de ver un hombre que está en el agua, que ya solo su mano, ayúdame Dios. Hasta entonces decimos, Señor, ayúdame. La Biblia dice, el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Y a veces el corazón quebrantado de un hombre es solamente cuando se encuentra en la situación más difícil de su vida. Cuando todo es felicidad, difícilmente vamos a caer rendido al Señor, porque somos así nosotros tan complicados en nuestra vida. Pero Dios utiliza el dolor para que nosotros nos acerquemos a Él. Y Él entonces dice que el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Libra a los que tienen el espíritu aplastado. Tus experiencias y mis experiencias de adoración más profundas probablemente ocurran en esos días más oscuros. Es esos días en donde Dios va a ver tu corazón si realmente eres un adorador en espíritu y en verdad, porque aunque estés en un dolor grande, un dolor que no se puede soportar en el corazón, pero aún así tú adoras al Señor y le crees. Cuando tu corazón está destrozado, está devastado por el dolor, por la aflicción, te sientes abandonado, ya no tienes opciones, el dolor es enorme y solo te queda recurrir ¿a quién? ¿A quién nos queda recurrir cuando estamos en lo más profundo de la tristeza? A Dios. Es entonces en donde el hombre más millonario, más rico, el más orgulloso, el hombre más engreído de la tierra, se acuerda de que él sin Dios no es nada. Durante el sufrimiento aprendemos a pronunciar nuestras oraciones más auténticas, más sinceras, más sentidas y más claras con Dios. Cuando estamos sufriendo, no tenemos energía para oraciones superficiales. Cuando estamos sufriendo, hermanos, no hay oraciones vagas. Entonces nos derramamos delante de la presencia del Señor. ¿Por qué entonces somos transformados por los problemas? Porque Dios sabe por qué llega un problema a nuestra vida. Muchos de nosotros, si no tenemos un problema, no decimos voy a ayunar, no decimos voy a clamar al Señor, porque todo está bien, porque no hay ningún problema. Tienen un sentido de ser. Es por eso que los problemas, hermanos, no podemos obviar y decir, y a veces nosotros renegamos por los problemas, es cierto, pero todo trae una razón. Dios pudo haber evitado que José fuera a la cárcel, que a Daniel lo pusieran en el foso de los leones, que a Jeremías lo echaran en las mazmorras, que Pablo naufragara 3 veces y que los 3 jóvenes hebreos fueran echados en el horno de fuego, pero no lo hizo, Dios no lo evitó. Dios permitió que esos problemas sucedieran y como resultado esas circunstancias acercaron a cada uno de ellos a Dios. Cada uno de ellos, cuando se encontraron en esa circunstancia, clamaron a Dios. La Biblia no dice que ellos se pusieron a reír o que se fueron o que les pasó por alto y dijeron, no pasa nada. Ellos llegaron a sentir aflicción en su corazón y entonces clamaron a Dios. Y Dios lo permitió para que ellos se acercaran y que su gloria sea reflejada a través de estos personajes y que ahora para nosotros también está siendo un ejemplo claro de que Dios nunca abandona a sus hijos. Como resultado, ellos se acercaron, cada uno de ellos, más a Dios. Los problemas nos obligan a nosotros, escuchemos bien hermanos y amigos, nos obligan a mirar a Dios y a depender de Él más que de nosotros mismos. Pablo testificó de esto, de este beneficio, diciendo, nos pareció que estábamos ya sentenciados a muerte y vimos lo inútiles que éramos para escapar, pero eso fue lo bueno,
porque entonces lo dejamos todo en las manos del único que podía salvarnos. Dios nunca abandona. Dios, nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tengas. Los problemas nos llegan a reflexionar esto. Nunca vamos a saber que Dios es todo lo que necesitamos hasta que Él sea todo lo que nosotros tengamos. Hay situaciones en las que nosotros decimos, aquí solo Dios. En una enfermedad, hermanos, a veces la gente tiene dinero para hacerse todo lo necesario. El doctor le dice, haga esto, compre esto y lo hace todo a perfección. Pero en un momento donde el médico dice, yo no puedo hacer absolutamente nada. Ya hicimos todo, ya le pusimos todo, le hemos hecho de todo, pero aquí ya no hay más para nosotros, ya no podemos más. Se lo dejan, lléveselo a su casa, no sé qué va a pasar, pero en el hospital ya no podemos hacer nada por este enfermo. ¿Y qué dice esta persona? Aquí solo Dios. Sin considerar la causa, ninguno de tus problemas podría suceder si Dios no lo permite. Así que si tu familiar se ha muerto, porque Dios lo permitió de alguna manera, por alguna razón, encontrémosle qué razón tenía. Todo lo que le pase a un hijo de Dios es filtrado por el Padre. Todos nosotros los hijos de Dios, los que estamos bajo su poderosa cobertura, todo es infiltrado por el Padre. Y Dios piensa usarlo para bien, aun cuando la intención de Satanás y otros sea emplearlo para el mal. Pero Dios, con los hijos de Dios, Dios está tratando y está utilizando ese medio de alguna manera para hacernos un bien. Entonces, somos transformados por los problemas, aunque nosotros muchas veces no lo entendemos, porque somos de una mente muy finita y no logramos ver más allá de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, debido a que Dios es el soberano que todo lo controla, los accidentes son solo incidentes en el buen plan que tiene para ti, como todos los días de tu vida se escribieron en el calendario de Dios desde antes que tú nacieras. Todo lo que te pase tiene un significado espiritual. Todo. Romanos 8, 28 y 29 explica por qué sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de Dios. A todos los que aman a Dios, dice en la Reina Valera, todo lo que les pasa es con un propósito. Entonces, ¿cómo entender Romanos 8, 28 y 29 que hemos leído? Si dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, en la Reina Valera. En la traducción que yo tengo, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Este es uno de los pasajes bíblicos más mal criticados y mal entendidos por algunas personas de la Biblia. No dice Dios hace que todo suceda como yo quiero. No dice Dios hace lo que yo quiero. Obviamente eso no es cierto. Tampoco dice Dios hace que todo suceda para tener un final feliz sobre la tierra. Eso tampoco sería verdad. Hay muchos finales infelices sobre la tierra. Vivimos en un mundo caído. Solo en el cielo se hace todo perfectamente como Dios quiere. Por eso se nos dice que oremos. Hágase tu voluntad en la tierra, dice la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos en el libro de San Mateo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Para entender cabalmente Romanos 8, 28, 29, debemos considerar frase por frase. Sabemos, nuestra esperanza en los tiempos difíciles no se basa en el pensamiento positivo, la expresión de buenos deseos o un optimismo natural. Es una certeza basada en las verdades siguientes.
Dios tiene el control completo de nuestro universo y nos ama. Eso es una verdad. Que Dios dispone, sabemos que Dios dispone. Hay un gran diseñador detrás de todo. Tu vida no es el resultado de una opción aleatoria, el destino o la suerte. No solamente porque tu papá y tu mamá decidieron traerte al mundo. Detrás de todo esto hay un gran diseñador, hay un plan maestro. La historia es su historia. Dios ejerce su influencia. Nosotros cometemos errores, pero Él nunca hierra. Dios no puede equivocarse porque Él es Dios. Él es el único perfecto. Entonces sabemos que Dios dispone todas las cosas. Todas las cosas, el plan de Dios para tu vida involucra todo lo que te pasa, incluyendo tus errores, pecados y heridas. La enfermedad, las deudas, los desastres, el divorcio y la muerte de los seres queridos, que comentábamos hace un momento, la muerte. Y nosotros muchas veces cuando se ha muerto un ser querido todavía estamos quejándonos contra Dios. ¿Por qué te lo llevaste? Era tan joven, tenía tantas cosas que hacer. Dios puede producir algo bueno del peor mal, y ya lo hizo en el Calvario. Dios ya hizo en el Calvario algo tan significativo, debería de ser para nosotros algo significativo, que es la muerte en la cruz, que parecía algo mal, pero era un plan para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Entonces, sabemos que Dios dispone todas las cosas para, no separada o independientemente, los acontecimientos de tu vida obran juntos en el plan de Dios. No son actos aislados, sino parte interdependientes del proceso para hacerte como Cristo. A fin de hacer un pastel, usas harina, sal, huevos crudos, azúcar y aceite. Y si se comen por separado, cada ingrediente es bastante desagradable o incluso amargo, pero al cocinarlos juntos se vuelven deliciosos. Este es un pequeño ejemplo. Si ponemos en las manos de Dios todas las experiencias, tristezas y desagradables, Él las mezclará para el bien. Él hará de todas esas cosas malas que te estamos explicando, todo sucede para bien. Lo que queremos es entender por qué están los problemas en nuestra vida y para que entiendas que lo que te está pasando es algo que Dios tiene un propósito en tu vida. Tú solamente tenemos que ser pacientes, buscar a Dios, pedir a Dios misericordia. Nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance. Cuando tenemos un problema, oramos al Señor. Y está bien, hay que orar, hay que ayunar, pero Dios sabe realmente hasta dónde llegará este problema. A veces terminará bien y a veces terminará mal. No siempre las personas se sanan cuando hemos orado por ellas, porque el propósito de Dios era diferente al que nosotros estábamos pensando. Nosotros siempre estamos pensando en que tiene que salir bien, tiene que sanar, tiene que resolverse. Ese es el propósito nuestro, naturalmente, en nosotros, pero Dios tiene otros planes porque Él lo conoce todo, más de lo que nosotros podemos percibir. Entonces, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. Esto no dice que todo en la vida sea bueno. Mucho de lo que pasa en nuestro mundo es vil y malo, pero Dios se especializa en producir algo bueno de todo lo genealógico oficial de Jesucristo. Figuran 4 mujeres en la lista: Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Tamar sedujo a su suegro para quedar embarazada. Rahab era una prostituta. Ruth ni siquiera era judía y quebrantó la ley casándose con un hombre judío. Betsabé cometió adulterio con David, que resultó ser el asesino de su marido. Imagínense qué cosas feas que estamos viendo, pero Dios utilizó estos personajes. Estas mujeres no se destacaban precisamente por su buena reputación, pero Dios produjo lo bueno de lo que era malo, y Jesús vino de ese linaje. El propósito de Dios está por encima de nuestros problemas, nuestro dolor o incluso nuestro pecado.
Entonces, hermanos, sabemos, estamos explicando este versículo de Romanos 8, 28, 29. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿A quién? A Dios, los que han sido y amados. Entonces, si Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé sacó de ellos Dios algo bien, estas personas no eran conocidas por sus buenas acciones o por su buena reputación, pero Dios produjo lo bueno de lo que era malo. Y Jesús también viene de ese linaje. Entonces, el propósito de Dios está por encima de nuestros problemas, nuestro dolor o incluso nuestros pecados. De quienes lo aman a Dios, lo que han sido llamados. Esta promesa es solo para los hijos de Dios. Recuerden, hemos aclarado anteriormente que no todos somos hijos de Dios, que todos somos creación de Dios. Eso sí, el mundo entero, incluso los animales, son creados por Dios mismo. Él los ha creado a todos, hombres, mujeres, animales y todo. Ahora bien, esto que vamos a leer a continuación es una promesa para los hijos de Dios, los que se han arrepentido de su pecado y han creído en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Vamos a repetir el texto porque vamos de esta manera en orden. Sabemos, en su Reina Valera dirá diferente, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a Dios, los que han sido y amados. Esta promesa es solo para los hijos de Dios, no es para todos. Todas las cosas obran para el mal de los que viven oponiéndose a Dios e insisten en hacer lo que quieren sin tomar en cuenta a Dios en sus vidas. Por eso, si tú todavía no te has convertido, amigo que me estás escuchando, entrega tu corazón a Dios ahora y esta promesa será para ti. De acuerdo, dice, con su propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que seamos la imagen de su Hijo. Todo lo que Dios permite que pase en tu vida tiene el objetivo de cumplir con ese propósito. De acuerdo con el propósito, no se olviden cuál es el propósito, que seamos la imagen de su Hijo, que tengamos el carácter de Cristo, que seamos como el Hijo de Dios que estuvo en la tierra y nos dio su mejor imagen, su mejor ejemplo de un buen hijo. Todo lo que Dios permite que pase en tu vida tiene ese objetivo de cumplir con ese propósito. Entonces, ahora no sé si has entendido el texto de Romanos 8, 28 y 29. Todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito y un plan detrás de todo esto. Y si eres hijo de Dios, si eres una persona convertida ya al Evangelio, que has creído en el Hijo unigénito de Dios, que vino a morir en la cruz para darnos salvación a nosotros, entonces quiere decir que esta promesa es para ti. Esta promesa es para ti, no así para el mundo que no quiere nada con Dios, que rechazan la palabra de Dios, que se apartan del camino de Dios porque quieren vivir como les da la gana. Para ellos no es esta promesa, sino es para los que están de acuerdo con su propósito y que el propósito es ser la imagen de su Hijo, parecernos a Cristo Jesús. ¿Cómo forjar entonces un carácter semejante al de Cristo? Somos como joyas talladas con el martillo y el cincel de la adversidad. Recuerden que nosotros somos barro en las manos de Dios. Entonces somos talladas con el martillo y el cincel de esa adversidad. Si el martillo de un joyero no tiene la fuerza suficiente para limar nuestras asperezas, Dios usará un mazo. Si realmente somos tercos, utilizará un taladro. Ustedes saben que un taladro a pura fuerza tiene que pasar al otro lado. Entonces, si somos tan tercos, pero el plan de Dios es sacarnos y ayudarnos a salir de todas esas circunstancias, Dios utilizará incluso un taladro, empleará cualquier cosa que tenga que usar para formar en nosotros un carácter. Y es por eso que a veces los problemas que nos pasan son más graves de una persona a otra. Ustedes dicen, ¿por qué esta persona sufre tanto? ¿Por qué le pasan tantas cosas malas? Analice. A lo mejor es demasiada terca o terco y que Dios está queriendo forjar en él un carácter diferente y no se deja, pero Dios dice, te quiero salvar.
entendé, no seas terco. Y viene Dios y utiliza algo tan fuerte y llega en tu familia, se muere en tu familiar, 2, 3 familiares, y todavía sigues de terco y terca. No quieres entender que Dios te está tratando contigo asuntos internos de tu corazón. Todos los problemas son una oportunidad para forjar el carácter, y cuanto más difícil seas tú ante esa situación o la situación que estás pasando sea más difícil, sea mayor, será el potencial para construir el músculo espiritual y la fibra moral. Por eso yo quiero que entiendan o que entendamos todos nosotros, los problemas que nos pasan a nosotros muchas veces tienen que ver, si eres cristiano, especialmente si eres un hijo de Dios, Dios está tratando contigo, con tu actitud, con esa forma de ser, cómo estás viviendo una vida espiritual. Pablo dijo, sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia produce en nosotros entereza de carácter. Lo que pasa fuera de tu vida no es tan importante como lo que sucede dentro. Las circunstancias son temporales, pero tu carácter durará para siempre. Lo que te pasó, a lo mejor pasaste una situación difícil y ya pasó, pero tu carácter quedará ahí para siempre. A menudo la Biblia compara las pruebas con el fuego de una refinería de metales que funde las sustancias para quitar las impurezas. Y Pedro dijo, estos problemas vienen a demostrar que su fe es pura. Esta fe vale mucho más que el oro. A un platero le preguntaron, ¿cómo sabe usted cuándo la plata es pura? Él contestó, cuando me veo reflejado en ella. Una vez que has sido refinado por las pruebas, la gente puede ver reflejado a Jesús en ti. Santiago dijo, bajo la presión, su vida de fe queda al descubierto y muestra sus colores verdaderos. O sea que a través de esos problemas, que puedes llamarlo pruebas, o puedes llamarlo consecuencias, porque a veces son consecuencias de nuestros malos actos. No siempre es una prueba, a veces es una consecuencia de una desobediencia que tenemos con Dios, y viene la consecuencia, y a veces son pruebas para probar tu fe, que tanto le has creído a Dios, o estás creyendo en tus propias capacidades, o en tus amigos que tienen dinero, o en las personas de mayor poder. ¿A quién le vas a creer? Ahí es probada nuestra fe, si es pura o es una falsa mentira que creemos en Dios, pero a la hora de las circunstancias más graves dudamos y vamos corriendo a preguntar al brujo. Bueno, no sé en otros países, pero aquí en este lugar donde yo estoy hay muchas personas que van y consultan al brujo, porque aquí en Bolivia hay todavía mucha brujería. Entonces van y consultan, e incluso van al médico, al curandero, van corriendo a preguntar, y dice el Señor, no es ahí donde yo te estoy mandando, te estoy poniendo esta prueba para que vengas y te arrodilles delante de mí y pidas una oración, que soy el único que te puede ayudar. Pero no, nosotros vamos corriendo al curandero a preguntarle qué pasa, qué me han hecho, qué tengo. Imagínense, y Dios está utilizando esa enfermedad para que tú acudas a Él. Pero nosotros, ¿para dónde vamos? Entonces nos damos cuenta que Dios utiliza todo para un beneficio, para un bien, ya que la intención de Dios es hacernos como Jesús. Nos llevará a través de las mismas experiencias que atravesó su Hijo, incluida la soledad, la tentación, el estrés, la crítica, el rechazo y muchos otros problemas que vendrán a tu vida y a nuestra vida, todos. A veces, por ser pobres, los más ricos se ríen en nuestra cara porque no tenemos dinero. Eso es parte también. O llega la soledad donde te sientes solo, que ni siquiera tu esposo o tu esposa puede llenar esa soledad, y es Dios que está tratando contigo. La tentación, llegará la tentación de fornicación, de adulterio, de tomar lo ajeno, llegará, pero es ahí donde tienes que recordar quién es tu Dios. Y la Biblia afirma que Jesús aprendió la obediencia por lo que padeció y fue perfeccionado por el sufrimiento que pasó. ¿Por qué habría de examinarnos Dios de lo que le permitió experimentar a su propio Hijo? Pablo nos dijo lo siguiente: nosotros pasamos exactamente por lo mismo que
que atravesó, Cristo, o por lo mismo que atraviesa Cristo. Bueno, ese es atravesó porque es pasado, ya pasó. Entonces nosotros pasamos exactamente por lo mismo que pasó Cristo. Si pasamos por tiempos difíciles con Él, entonces seguramente pasaremos por los tiempos buenos con Él. Dijo esto el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo enfrentar los problemas como Cristo los enfrentó? Los problemas no producen automáticamente los resultados que Dios quiere. Muchas personas se vuelven amargadas cuando suceden problemas, se vuelven amargados en vez de mejorar y nunca crecen, se quedan ahí renegando de sus problemas porque no han entendido el evangelio verdadero, cuál es el propósito de Dios en la vida de una persona cristiana. Tú tienes que responder de la manera en que Jesús lo hubiera hecho ante una circunstancia. Recuerda que el plan de Dios es bueno. Dios sabe lo que es mejor para ti y en su corazón tiene presente tus mejores intereses. Dios le dijo a Jeremías: los planes que tengo para ustedes son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. José entendió esta verdad cuando les dijo a sus hermanos que lo habían vendido. Ustedes saben esta historia, que lo habían vendido como esclavo. Ustedes pensaron hacerme mal. Ustedes, hermanos míos, que me hicieron tanto daño, ustedes pensaron que hicieron mal conmigo, pero Dios transformó ese mal en bien. Ezequías se hizo eco del mismo sentimiento al referirse a su enfermedad mortal que tenía. Fue por mi propio bien que yo pasé ese tiempo tan difícil. Siempre que Dios te diga no a tu pedido de alivio, recuerda, Dios está haciendo lo mejor para nosotros, entrenándonos para vivir para Él de la mejor y mayor y más santa manera. O sea que todos los problemas que tenemos, las enfermedades que aún no han sido sanadas, y tú sabes que estás pidiendo a Dios y que aún no han visto una respuesta. Dios sabe cuándo, en qué momento. Dios sabe cuándo va a terminar contigo esta situación. Seguramente cuando tú también entiendas que es plan de Dios, solo tienes que confiar en Dios, creerle a Él, buscarle en oración siempre y no ponerte a renegar y no ponerte a discutir con Dios porque Dios todavía no te ha sanado o todavía no ha hecho lo que tú quieres que haga, porque recordemos, no es que va a hacer lo que yo quiera, Él va a hacer lo que a Él le parece, porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Entonces no vamos a venir nosotros a querer hacer que a la fuerza el Señor haga lo que nosotros queremos. Recordemos que el plan de Dios es bueno, aunque parezca malo en nuestras vidas. Es vital que te concentres en el plan de Dios, no en tu dolor, no en tu problema, no en tus deudas, que seguramente estás hundido en los problemas económicos, pero no es lo más correcto profundizarnos en esos problemas porque no lo vamos a solucionar pensando y dándole vueltas. Mejor concentrémonos en el plan de Dios. ¿Qué será? ¿Qué es lo que tienes preparado Dios para mí? Hablemos con Dios como un buen amigo y preguntémosle: ¿por qué estoy pasando esta circunstancia? ¿Cuál es el propósito, Señor? En vez de estar renegando, peleando, discutiendo. Y entonces, así es como Jesús soportó el dolor de la cruz. Y así se nos insta a nosotros a seguir su ejemplo. Mantengámonos fijos los ojos en Jesús, sin importar los oprobios de la vida o de la muerte. Jesús mantuvo su fe en su Padre, que le había prometido que todo estaría bien y que todo esto tendría que pasar con un propósito. Estuvo dispuesto a morir en la cruz porque sabía el gozo que tendría después. Recuerden que después que Jesús sufrió y padeció todo esto por nosotros, Él fue elevado a lo sumo, como dice la Biblia. Nos damos cuenta que Jesús recibió la recompensa de su Padre por haber sido obediente. Y obediente, dice, y muerte de cruz, y obedeció hasta ese momento a su Padre en todo lo que le mandó. Y ese es un ejemplo que nosotros también, como hijos de Dios, tenemos que tomar en cuenta cuando estamos pasando una situación difícil. Si miras al mundo en esos momentos, te afligirás más.
Si miras tu interior, te vas a deprimir. Si miramos a nuestro interior, ay, tengo este problema, tengo esto, lo otro, nos vamos a deprimir. Pero si miras a Cristo, reposarás, confiarás. Por eso la Biblia nos manda a que miremos a Cristo. Tu enfoque determina tus sentimientos. El secreto de la paciencia es recordar que tu dolor es temporal, pero tu recompensa será eterna. Moisés soportó una vida de problemas porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Pablo resistió las penalidades de la misma manera. Él dijo, nuestros problemas presentes son bastante pequeños y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, producen para nosotros una gloria inmensamente grande que durará para siempre. No cedas ante el pensamiento a corto plazo. Mantén tu mirada enfocada en el resultado final. ¿Y cuál es ese resultado final? Es Jesucristo. Si hemos de compartir su gloria, también debemos compartir su sufrimiento. Lo que sufrimos ahora no es nada comparado con la gloria que Él nos dará después. Entonces, los problemas tienen una razón de ser. No sé si ustedes me han entendido o me están entendiendo. No es que nos guste el sufrimiento, pero es parte del proceso que Dios nos va llevando a todos nosotros, especialmente los hijos de Dios, que ya sabemos la verdad y que conocemos el camino. Por lo tanto, nosotros los cristianos somos los que menos tenemos que renegar ante una circunstancia de problemas, ante una enfermedad. Y aunque la gente nos critique, porque hay gente que nos dirá, ve, y ese es cristiano y miren todo lo que le está pasando. Miren, y ese es evangélico y miren cómo está de acabado. Recuerden que todo eso es parte de un proceso. Aquí sufriremos, pero un día gozaremos en la presencia del Señor. Regocíjate y da gracias. La Biblia nos dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible agradecer después que se te murió tu hijo o se murió tu hija o perdiste a tu esposo o tu esposa perdiste o está enfermo? ¿Cómo podemos regocijarnos y dar gracias en tal grave circunstancia? Considera que Dios nos dice que demos gracias en todas las circunstancias, no por todas las circunstancias. Dios no espera que le agradezcas por el mal, el pecado, el sufrimiento o sus consecuencias dolorosas en el mundo. En cambio, quiere que le agradezcas porque usará tus problemas para cumplir sus propósitos. Es decir, no le vas a decir gracias por este pecado, sino que gracias, Señor, por lo que pasa en mi vida, porque sé que tiene un propósito bien al final de todas estas cosas. La Biblia dice, alégrense siempre en el Señor. No dice alégrense por su dolor, alégrense siempre en el Señor. Es decir, estás sufriendo algo, pero dale gracias a Dios porque ese sufrimiento te traerá al final algo positivo. Entonces no dice alégrense por su dolor, porque entonces eso sería masoquismo. Una persona que se alegre por estar sufriendo, nadie va a cantar de alegría porque está enfermo. Eso se llama masoquismo. Te regocijas en el Señor por las cosas que están pasando, le das gracias a Dios por lo malo, porque de alguna manera eso te va a traer fortaleza en el futuro. No importa qué problemas estés pasando, puedes regocijarte en el amor de Dios, su cuidado, su sabiduría, su poder y fidelidad. Jesús lo dijo, alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una recompensa grande en el cielo. Miremos entonces a Jesús, no los problemas. También podemos alegrarnos al saber que Dios está con nosotros en medio del dolor. Aunque tú no veas a Dios en ese dolor, Él está ahí. Él está ahí, te está haciendo pasar por ese momento porque quiere tu bien. No servimos a un Dios distante, aislado, que nos dispara frases alentadoras desde lejos, sino que Dios está ahí. Es todo lo contrario. Él está ahí, Él se hace parte de nuestro sufrimiento. Jesús lo hizo en la encarnación y su Espíritu lo hace ahora en nosotros. Dios nunca nos dejará solos. Entiéndanlo, hermanos y amigos. Aunque te sientas solo, si eres un hijo de Dios, no estás solo. Él está ahí. Su Espíritu está ahí. Una cosa es que tú no le creas. Una cosa es que tú no estés confiando en Él. Esa es otra cosa. Dios está ahí, pero tu fe no te permite
verlo cuando no tienes suficiente fe. A veces no tenemos fe, nada, en lo absoluto. Como no sentimos, como no vemos el resultado, pensamos que Él no está ahí. Niégate a darte por vencido. Sé paciente y persiste. La Biblia dice, dejen que el proceso continúe hasta que su paciencia se desarrolle totalmente y encontrarán que se han vuelto como un hombre de carácter maduro, sin debilidades. Sé paciente y persiste. La formación del carácter es un proceso lento. Siempre que tratemos de evitar o eludir las dificultades de la vida, provocamos un cortocircuito en el proceso. Retardamos nuestro crecimiento y realmente terminamos sufriendo una clase de dolor que es peor, el tipo de dolor sin sentido que acompaña a la negación y a la evasión. Cuando asumes las consecuencias eternas del desarrollo de tu carácter, no pronuncias tanto oraciones del tipo consuélame, ayúdame o a sentirme bien, sino que tus oraciones serán más bien adáptame, Señor, ayúdame, usa esto para hacerme más como tú. Pero esas oraciones solo lo haremos las personas que hemos entendido el propósito de esa situación que me está pasando. Ayúdame a entender este proceso, Señor. Ayúdame a comprender por qué me ha tocado vivir esta situación y no vamos a estar renegando delante de Dios. Sabrás que estos procesos de maduración cuando empieces a ver la mano de Dios en las circunstancias, incluso en las circunstancias más variadas, confusas y aparentemente vanas de la vida. Pero Dios está ahí. Si estás enfrentando un problema ahora mismo, no preguntes ¿por qué a mí? ¿Por qué solo a mí? Porque hay personas que tenemos la costumbre de ¿por qué solo a mí me pasan estas cosas? ¿Y cómo sabemos que solo a nosotros nos pasa? No solo a nosotros, hay miles de personas que están pasando también el mismo problema. En vez de estar diciéndole al Señor, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué solo a mí me pasan estas cosas? Preguntémosle en cambio, ¿qué quieres que aprenda de esto que me está pasando, Señor? ¿Qué quieres que yo entienda de este proceso que estoy viviendo? Y luego confía en Dios y sigue haciendo lo que es correcto. Ustedes necesitan mantenerse firmes, permaneciendo en el plan de Dios para poder estar ahí cuando tenga lugar la plenitud prometida, dice la palabra del Señor. No te des por vencido. Maduremos juntos, maduremos en esos procesos que nos está pasando, cosas difíciles, todo tiene un plan. Hermanos y amigos, la reflexión de esta mañana ha sido esta.